Buenos días, chicos, chicas. Vamos a ir con la corrección de la prueba de competencias de la unidad 2, que como sabéis era el trabajo que teníais que hacer para esta semana, ¿vale? Bien, en la unidad 2, en el tema, lo que estudiamos fue, dentro de la sección de léxico, vimos la formación de palabras, todo este tema de las distintas maneras de crear palabras, la derivación, la composición, separar el léxema de los morfemas y todo esto, que ya habíamos estudiado en parte en primero de eso. Después, dentro de la sección de textos, profundizamos en la adecuación textual, es decir, vimos ya por primera vez la primera de las tres propiedades del texto. Recordad, adecuación, cohesión y coherencia. Vimos la adecuación. Después, en la literatura, volvimos a insistir en la narrativa y en los elementos de la narración, algo que hemos machacado un montón en primero de eso y también en segundo, que yo creo que tenéis bastante ya trabajado. Entramos por fin y por primera vez en este curso, en ese terreno tan complicado y que pues a muchos os amarga un poco la existencia, que es el terreno de la sintaxis. Ya vimos el sintagma nominal sujeto, recordad que se componía por posible determinante, núcleo, que es un sustantivo o un pronombre, y posible complemento del nombre, que normalmente va a ser o bien un adjetivo o bien un sintagma preposicional. En cuanto a la ortografía, fuimos a la tilde en diptongos y triptongos. Y creo recordar, cuando estudiamos esto, lo vimos en conjunto con la ortografía del tema siguiente, donde abordábamos ya la acentuación de hiatos. Vale, pues algunos de estos contenidos se manejan en la prueba de competencias que habéis hecho. El texto, en este caso es un texto más propio de la asignatura de geografía que de la nuestra, por eso es una prueba de competencias, porque se trabaja de manera conjunta junto con competencias que se tocan más en otras materias. Lo que tenemos es una gráfica de distribución de la mortalidad por grupos de edad, comparando 1905 con 2012, es decir, comparando principios del siglo XX con principios del siglo XXI, con nuestra época. Y bien, vamos sin más dilación a entrar en la corrección para que vosotros mismos os vayáis poniendo lo que tenéis bien y lo que tenéis mal. Contesta las preguntas que se proponen a continuación. ¿Qué se analiza en esta gráfica? Bueno, lo que se analiza en la gráfica, siempre que yo tenga delante una gráfica y me pregunten qué se está analizando, es tan sencillo como irme al título de la gráfica, o el título del texto al final. Es ¿de qué va esta gráfica? Pues esta gráfica trata sobre la distribución de la mortalidad por grupos de edad en comparando 1905 con 2012, para que yo vea cómo los grupos de edad que más morían en 1905 no son los mismos que los grupos de edad que más mueren en 2012. ¿Qué periodos de tiempo compara? ¿De qué país? ¿Y cómo se distinguen en el gráfico? Pues muy sencillo, los periodos de tiempo que se comparan son 1905 por un lado y 2012 por otro, en España, y los distinguimos por un código de colores. Tenemos la barra más clarita, que es la que se refleja 1905, y la barra naranja oscuro, en la que tendríamos 2012. ¿Qué información aparece en el eje horizontal? El eje horizontal, como sabéis, es la base de la gráfica, y ahí pues tenemos las distintas edades. Muerte de menores de 1 año, muerte entre 1 y 4 años, muerte entre 5 y 9 años, etc. Se presenta en intervalos de 5 años, de los 10 a los 14, de los 15 a los 19, etc. Y el eje vertical es el porcentaje de fallecidos. Es decir, por ejemplo, vámonos a un dato en concreto, fallecidos de entre 25 a 29 años. Pues en 1905 eran aproximadamente un 2,5% de los fallecidos, y en 2012 pues es despreciable, es un 0, algo por ciento de los fallecidos. ¿Y qué representan las barras de color? Pues esa tasa de mortalidad, es decir, cuanto más alta, mayor es la tasa de mortalidad, cuanto más bajita la barra, menor es la tasa de mortalidad. Si nos fijamos y entramos un poquito en profundidad en la tabla, lo que tenemos es que en 1905 lo que nos llama la atención es que los menores de 1 año suponían más o menos el 22% de los fallecimientos. Es decir, morían muchos bebés. Morían muchos bebés, lógicamente, porque las circunstancias de la época y el estado de la sanidad y demás, y de la salubridad de la vida en general, no era el que es hoy. Por tanto, los bebés tenían muy poquita esperanza de vida. Si eras un bebé, tenías un
22% de probabilidades de morir. Vemos que a medida que avanza el tiempo, nos saltamos un siglo después, eso ha cambiado radicalmente. Hoy en día los bebés no mueren por regla general. Y donde tenemos el mayor pico de mortalidad, pues actualmente es entre los 85 y los 89 años. Si nos fijamos, hace un siglo apenas moría gente, es decir, apenas un 2,5% de los fallecidos en 1905 tenían entre 85 y 89 años. Hoy, sin embargo, suponen el 20%. ¿Por qué? Pues porque la gente vive más, la esperanza de vida es mayor. ¿Por qué no moría gente entre los 85 y los 89 años hace un siglo? Pues básicamente porque la gente no llegaba a vivir 85 años, moría mucho antes. De hecho, si nos fijamos, la gente en los mayores picos de mortalidad, dejando de lado los bebés y los niños hasta 5 años, que es donde más mortalidad había, la tenemos precisamente pues entre los 60 más o menos y los 75-79. Es decir, donde hoy la gente llega a vivir tranquilamente hasta los 90 años y ahí es donde fallece, más o menos, de media. Eso ocurría antes, pues 20-30 años antes, alrededor de los 60-65 años. La siguiente actividad que os proponíamos era la número 4, que era la actividad de hacer un texto. Os remite para ello no solo a la gráfica de la distribución de la mortalidad, sino a una segunda gráfica que os indica en Internet, y en la que aparecen pues las causas de muerte por franjas de edad. Es decir, no solo ya tendríamos la información de con qué edad muere la gente, sino sabríamos cuál es el porcentaje de causas que provocan su muerte. El enunciado dice: elabora un texto a partir de la información de las dos gráficas en el que destaques la importancia de tener hábitos de vida saludables. Bien, he leído vuestros textos y pues hay de todo. Hay gente, pues como ocurre en la unidad 1, ¿no? Hay gente que se lo trabajó mucho y que ha hecho textos largos, adecuados, coherentes y cohesionados, ciñéndose al tema y cogiendo datos de las gráficas y comentándolos, y gente pues que ha hecho cosas más sencillitas, y gente pues que ha despachado la actividad con un texto de 3 o 4 líneas, que evidentemente eso no estaría muy bien. Habría que currárselo un poquito más en estos textos. También hay gente que lo ha dejado en blanco porque no sabía cómo afrontar la actividad y porque tenía problemas. Bien, yo cuando tengo que hacer un texto, lo que me fijo es primero en el título, en lo que a mí me están pidiendo. A mí me están pidiendo un texto en el que yo destaque la importancia de tener hábitos de vida saludables. Palabras clave aquí: importancia, hábitos de vida saludables. Es decir, ¿por qué son importantes los hábitos de vida saludables? Y yo eso me voy a ir a construirlo basándome en los datos que tengo en las tablas. ¿Qué datos tengo en las tablas? Pues en la primera tabla el dato esencial es que la gente se muere con entre 85 y 90 años. Y luego en la segunda tabla, la que me habla de los motivos, yo veré que digamos que en la edad adulta, entre la juventud y la edad adulta, la principal causa de muerte son los accidentes. Y veré que a medida que voy envejeciendo, la principal causa de muerte pasa a estar ya determinada por la salud. Enfermedades y sobre todo dos tipos de riesgos de salud. Primero, problemas circulatorios, donde ahí entrarían los problemas coronarios, es decir, los problemas de corazón, todo lo que viene derivado por ejemplo, tener un colesterol alto. Y después los problemas respiratorios, pulmonares. Y esto nos remite directamente a un hábito muy poco saludable que en nuestra sociedad ha estado muy presente durante prácticamente todo el siglo XX y que ahora en el siglo XXI está retrocediendo gracias a distintas leyes y a cierto cambio social, que sería el hábito del tabaquismo. Ya sabéis que antes la gente fumaba mucho, cada vez se fuma menos. Lo veréis incluso en vuestras casas. Probablemente muchos de vuestros padres antes fumaban y lo han ido dejando con el tiempo. Incluso muchos de vuestros padres probablemente no hayan fumado nunca, lo cual era inimaginable en generaciones anteriores, cuando la norma era fumar. Hoy fumar es lo extraño. Por tanto, yo me puedo fijar en esas dos causas de muerte, en problemas circulatorios y coronarios, de corazón, y en problemas respiratorios, derivados, sobre todo, pues la contaminación, derivados de la contaminación, derivados de hábitos poco saludables como fumar, por ejemplo, y pues construyo un texto a partir de ahí. He escrito mi propio texto para que lo veáis de ejemplo, ¿vale? Es un texto muy sencillito, y si os fijáis en mi texto, para esto ya os remito a que abráis el PDF que os he colgado en el blog, pues yo he distribuido el texto en 3 párrafitos. Primero le pongo un título en negrita, esto es una cuestión de adecuación, ya sabéis, adecuación formal, y lo he titulado La importancia de una vida sana, y después pues lo divido en 3 párrafos. En un primer párrafo introduzco el tema y planteo mi opinión,
En el segundo párrafo pongo argumentos y ejemplos, y en el tercer párrafo pues remato con una conclusión. Esa sería la estructura básica de todo texto expositivo argumentativo, ¿vale? Os lo leo un poquito para comentarlo, sobre todo para los que hayáis tenido problemas con vuestro texto y demás. Mantener unos hábitos de vida saludables en nuestro día a día es la mejor manera de garantizarnos una vida larga y feliz. Una buena alimentación, la práctica de ejercicio diario y el consumo de un ocio sano para el cuerpo y la mente cuando somos jóvenes son claves para convertirnos en adultos y más tarde en ancianos felices y vigorosos. ¡Pam! Primer párrafo, planteo el tema y digo lo que hay. Es decir, es importante mantener hábitos de vida saludables y cogerlos desde bien jóvenes para tener una vida larga y feliz, que es lo que todos deseamos. Vivir muchos años y vivir muchos años con felicidad, ¿no? Pues para eso, hábitos de vida saludables. Segundo párrafo, la parte central del texto. Ya me voy a las gráficas. Me voy a las gráficas que yo utilizo como fuente. Como podemos observar en las gráficas sobre mortalidad por grupos de edad y sobre las principales causas de muerte en la sociedad actual, vivimos en un mundo en el que la salud se nos complica a medida que envejecemos. Cuando nos vamos haciendo mayores, los riesgos para nuestra salud se multiplican año tras año, y aunque algunos de esos riesgos no esté en nuestra mano minimizarlos, paréntesis, como por ejemplo el riesgo de accidente en muchos casos, sí podemos ahorrarnos disgustos futuros si desde la infancia adquirimos ciertos hábitos. Por ejemplo, quien nunca haya fumado tendrá menos papeletas para tener problemas respiratorios cuando sea mayor. Quien se acostumbre desde bien joven a llevar una dieta sana y hacer ejercicio de forma regular, se evitará en gran medida problemas coronarios y circulatorios en el futuro. Esto sería mi párrafo de desarrollo, donde yo profundizo en la idea de la defensa de los hábitos de vida saludables a partir de los datos que hay en la tabla. Como ves, son un par de ideas. Simplemente tengo que cuidarme desde bien pequeñito para que en el futuro mi salud sea mejor. Y tengo que evitar pues, los hábitos nocivos, los hábitos perniciosos, como pueden ser fumar. Y ahora vendrían pues un pequeño párrafo de conclusión. Fijaos en los conectores que utilizo. En definitiva, es imprescindible que tomemos conciencia de la necesidad de unos hábitos de vida saludables desde ya, ahora que somos todavía unos adolescentes con toda la vida y las complicaciones que traerá por delante. Y así termino mi texto. ¿Por qué hablo desde mi punto de vista y digo que somos adolescentes cuando evidentemente yo no soy un adolescente? Pues porque el texto os dice que habléis desde el punto de vista de que estáis escribiendo para la revista del instituto. Es decir, una de las reglas de la adecuación es adecuarte al contexto en el que estás hablando. Como yo estoy hablando desde el punto de vista de una revista de instituto, adopto el rol de un estudiante que está escribiendo en esa revista de instituto. Esa sería una de las claves de la adecuación, la propiedad textual que trabajamos en este tema. ¿Vale? Bien, espero que con esto os haya quedado un poquito más clara esta actividad que a muchos os ha generado algún quebradero de cabeza. Actividad 5, pasamos ya a la parte puramente gramatical, que como os he dicho antes, en este caso era la sintaxis. La sintaxis del sintagma nominal sujeto. Lee el siguiente texto. Identifica los sintagmas nominales y señala los elementos que los forman. Núcleo, determinante, complementos. Vale. No voy a leer el texto, voy a lanzarme directamente a los sintagmas, ¿vale? Para que esto sea más rápido y el vídeo no dure mucho. Primer sintagma, los españoles. Los, determinante, españoles, núcleo. Segundo sintagma, los beneficios de la dieta mediterránea. Este ya está más chulo. Los, determinante, beneficios, núcleo, y de la dieta mediterránea, complemento, sintagma preposicional. Y ahí dentro podríamos seguir analizando. Sabéis que no os lo pido en este nivel, pero bueno, hay gente que ya está haciendo sus pinitos aquí de cara al año que viene. Sintagma preposicional siempre se analiza siguiendo la estructura de enlace, que sería la preposición, y término, que es lo demás. En este caso, un sintagma nominal. Por tanto, de la dieta mediterránea quedaría así. De enlace, la dieta mediterránea, término. Y ese término, como es un sintagma nominal, a su vez, entro ahí dentro. La dieta mediterránea. La determinante, dieta núcleo, mediterránea, complemento del nombre, sintagma adjetival. Otro más chulo todavía, un castillo con más capas aún. Los principales responsables de la larga vida de los españoles. Los determinante. Principales, complemento del nombre. Responsables, núcleo. Y de la larga vida de los españoles, sintagma preposicional. Y de la larga vida de los españoles, a su vez, es un sintagma preposicional que dentro tiene más capas y cosas más guays. Por ejemplo, de enlace, la larga vida de los españoles, término. Y dentro del término, la determinante, larga, complemento del nombre, vida, núcleo,
de los españoles, complemento del nombre otra vez. En este caso un sintagma preposicional, como es un sistema preposicional, vuelvo a entrar dentro de enlace, los españoles, término, los determinantes, españoles, núcleo, sustantivo. Súper guay. Los que os estéis mareados con la sintaxis, que sé que esto es la gran piedra en el zapato, tranquilos, tranquilos. El año que viene, en tercero, empezaréis la sintaxis prácticamente de cero. Lo que hemos hecho en segundo ha sido ir lanzando pildorazos, alumbrando un poquito con la linterna el bosque oscuro de la sintaxis para que os suenen cosas. El año que viene es cuando os pondréis en serio y a saco con este tema, así que no os preocupéis. Y actividad 6. La actividad 6 es la que trata de ortografía, acentuación de diptongos, como ya sabéis. Busca las palabras del texto anterior que contengan diptongos. ¿Cuáles eran esas palabras? Pues eran media, puesto, mundial, beneficios y dieta. Y me dicen que indique la combinación. La combinación era decir pues cuál es la vocal débil y cuál es la vocal fuerte. Media, débil más fuerte. Ya, me, ya. Vocal débil más vocal fuerte. Puesto, lo mismo, débil más fuerte. Puesto, puesto. Igual que en hueco o en huevo. Mundial, lo mismo, débil más fuerte. Mundial, ya. Beneficios, débil más fuerte. Beneficios. Y o, vocal débil más vocal fuerte. Y en dieta, lo mismo, débil más fuerte. Dieta. Pues eso es todo, esa es la prueba de competencias. Resumiendo, actividades de comprensión con la gráfica de barras, para que yo sepa leer textos con distintos códigos, hacer un texto adecuado, cohesionado y coherente con el tema que se os ha propuesto, un poco de trabajito con la sintaxis y un poco de trabajito con los diptongos. Eso es todo por esta semana. Dentro de 7 días, corrección de la faena nueva, que como podéis imaginar va a ser la prueba de competencias del tema 3. Tendréis las actividades concretas que tenéis que hacer en el blog. Un abrazo, que vaya todo muy bien y a seguir trabajando con el telecole.